Hola a todos, bienvenidos el día de hoy a nuestro coloquio a base sobre la película Ex Machina. Empecemos, ¿qué les pareció la película? ¿Les interesó? La película me pareció interesante ya que muestra la conciencia humana y a la inteligencia artificial como uno solo, gracias a un hombre que es multimillonario y decidió crear una inteligencia que pueda Claro, sí, estuvo muy interesante, ya que al ser una película de ciencia ficción nos muestran cómo, en este caso, cómo la tecnología pudo avanzar tanto y también con mensajes dentro de la película que hace que a este punto de nuestras vidas nos haga reflexionar, ya que actualmente la inteligencia artificial es muy usado por la mayoría. Bueno, a mí me pareció una película muy en sí provocadora e inteligente, porque juega temas como la inteligencia artificial, la manipulación y en sí la manipulación, cómo se puede llevar a cabo. A mí también me pareció interesante, más que todo por cómo se centran los tres personajes esenciales y cómo también se ve que hay gente que tiene mucho dinero y al tener mucho dinero también tienes mucho poder, pero también el poder del dinero te consume y te llega a cometer cosas que quizás no te das cuenta, como él hizo, creyendo que por crear una inteligencia él iba a tener mucho más poder, pero en realidad no. Bueno, les pareció muy interesante. Ahora vamos con las preguntas. Uno, ¿creen que Eva realmente desarrolló conciencia o simplemente imitaba emociones humanas para lograr su objetivo? Sí, yo creo que Eva no desarrolló conciencia humana, sino que utilizó programación para imitar las emociones humanas. Sí, desde un principio se notaba porque desde que le preguntó y le dijo a él como, cuéntame lo que tú quieres, es como que obviamente ya lee a los humanos y obviamente cuando tú le estás diciendo lo que quieres, él cuando está interesado en ti porque el principal, Caleb, estaba interesado en conocer más sobre ella, entonces él pensó que quizás diciéndole cosas más profundas de Eva quizás podría contarle también igual, contarle con el mismo sentimiento que le hizo, pero en realidad no, simplemente Eva quería conocerlo más para lograr el cometido, que obviamente no era bueno. Claro, eso muestra cómo Eva en realidad no estaba interesado en nada que tenga que ver con Caleb o con alguna emoción real, sino que usó a Caleb para su propia conveniencia, que al final terminó logrando. Como bien dicen mis compañeras, Eva simplemente, no, yo creo que no utilizó una conciencia humana de verdad, simplemente fue una programación de Nathan para lograr un simple objetivo, que era manipular y conseguir algo de... Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué nos dice la película sobre los límites éticos en la inteligencia artificial y la responsabilidad de los creadores? Bueno, en esta película obviamente hay lo ético, porque sus creadores lo ponen, pero también en la película se nota que le dijeron a Eva que obviamente no tendría que ser consciente de lo ético y simplemente hacer lo que necesitara para llegar hasta el punto. Claro, esto muestra como en una parte de la película se observa de que Eva le muestra todo su odio a Nathan, y en esta parte podemos ver como aparte de la programación que ya tenía Eva, ella desarrolló sus propios, por así decir, sus propios pensamientos, y lo cual Caleb no tuvo conciencia de ello. Y ya. El comportamiento de Ethan como creador refleja una visión realista de cómo los humanos podrían tratar en sí en el futuro. Yo creo que sí, presenta lo que pasa en la vida, toma el poder de los niños por la información que siempre vamos a pensar que se borran cuando llevamos a la escuchando con la idea que tenemos cuando se conoce seriamente que existe la huella digital, y es algo que siempre se va a quedar ahí.
encierro de Eva y su posterior escape en términos de libertad y humanidad. Bueno, desde el punto humano, tomándolo en lo personal, creo yo que el escape de Eva simboliza de cómo la inteligencia artificial puede ser capaz de reemplazar a los humanos y también, sin embargo, nunca va a ser lo mismo porque también muestra a Eva en las últimas escenas desde perspectivas de sombras, más no a Eva real. Yo creo que en pocas palabras simboliza el poder de humanos en su creación. Como dijeron mis compañeras, quizás en un futuro podríamos depender mucho de la inteligencia artificial, ya que hoy en día prácticamente la mayoría de personas, estudiantes, más que todo utilizan esta inteligencia artificial para distintas actividades de su vida cotidiana. La quinta pregunta. ¿Hasta qué punto Caleb fue manipulado por Eva? ¿Y qué dice esto sobre la vulnerabilidad humana ante la tecnología? Caleb fue totalmente manipulado, ya que Eva reconoció sus debilidades emocionales y incluso su favor. Claro, como se vio en la interacción desde un inicio, el propósito de Eva fue llegar hasta lo más profundo de Caleb para lograr que en este caso que ella ya tenía planteado, que era salir al mundo real. Y esto cómo lo relacionamos. De hecho, hay muchos testimonios por ejemplo, en aplicaciones, la más conocida en TikTok, se encontrado muchos videos donde chicas dicen que al hablar con la inteligencia artificial ChatGPT es como que les hablan de sus problemas y como que él las entiende mejor que nadie. Y le digo él porque obviamente le puedes tomar una forma masculina o femenina, pero yo siempre la tomo como masculina. Entonces, hay varios videos donde las chicas dicen que incluso a él las quieren entender mejor que otra persona, y hay gente que sí está desarrollando relaciones interpersonales con niñas, lo cual es preocupante porque eso por sí muchas veces alejarte de una persona es muy difícil. Imagínate una ella que obviamente te va a dar lo que siempre has querido, y en el momento de comunicación siempre te va a decir lo que quieras escuchar, jamás, y obviamente te va a trabajar la cabeza. Claro, llegando a este punto de tú le compartes tu información personal a la IA y nosotros no sabemos en un futuro si lo que pasó en esta película se puede hacer realidad o no, y podemos ver cómo estos creadores llegan a tener toda nuestra información. Claro, quizás en un futuro la ChatGPT nos va a manipular, quién sabe. ¿Quién sabe? Es malo que la tecnología aprenda a leer y responder. Es que es imposible, no te va a corresponder sentimientos. Responder. Te da lo que quieres escuchar. Por eso crees que es muy malo. Terrible. No recomiendo. Solo te da lo que necesitas. Sí, Muy mal. sí, muy mal. Ya, otra pregunta. ¿Qué representa Eva como figura femenina dentro de una historia creada por hombres? Bueno, como observamos desde el inicio que también hay otra robot, que es Kyoko, usado por el creador, representa que es la tentación de un hombre, o sea, como un hombre puede ser vulnerable ante sus deseos carnales, exacto. Ajá, fue hecha simplemente para satisfacer a un hombre, en el caso de Kyoko. En cambio, en Eva se nota como ella usó esta apariencia femenina que ella se dio para llegar hasta Caleb, con acciones que también se vio de trató de mostrarse vulnerable ante él, y eso fue una de las cosas por las que Caleb fue manipulado. Otra pregunta. ¿Crees que Caleb fue elegido como sujeto del experimento por alguna razón específica? Caleb fue elegido ya que por su información en internet que había encontrado Nathan, fue seleccionado por ser el más vulnerable, entre comillas, para Claro, para la prueba que era la prueba del Turing. Es por esto que
en base a los, como ya mencioné mi compañero, que eran las búsquedas del internet donde había pornografía y había prototipos de chicas que él veía, es por esto que hizo a Eva. Nathan adaptó las necesidades de Caleb para crear a Eva. Ajá. La última pregunta y para cerrar. ¿Cómo cambia tu percepción de Eva al final de la película? ¿Sigue siendo una víctima o se convierte en una manipuladora? Como toda mujer manipuladora. Creo yo que desde el inicio desde por ejemplo en algunas partes se observó a Eva como prisionera de Nathan, que era su creador, pero sin embargo al final esta figura cambia cuando ella mata a Caleb mata a Nathan por buscar su libertad. Es por eso que al final de las escenas se muestra, como ya mencioné, a Eva en un mundo real, pero sin embargo sin mostrarse tal y como es, sino a través de sombras. Claro, obviamente jamás sería aceptada que una ella conviva entre nosotros de manera libre, exacto, porque obviamente somos conscientes que ellos saben muchísimo más que nosotros, y obviamente el ser humano le tiene miedo a lo nuevo y a lo que es más grande que él. Bueno, esto fue todo con nuestro coloquio de hoy. No olviden darle me gusta, suscribirse y chao. Activa la campanita.